sobre principios básicos para la obtención de imágenes por RM. Dr. Juan Pablo Manrique Salas, González Flores, Radiología Especializada S.A. Objetivo: hacer una revisión inicial sobre el fenómeno de resonancia magnética y los conceptos de relajación longitudinal y relajación transversal responsables de las señales T1, T2 asterisco y T2 en la composición de las imágenes de uso diagnóstico. Competencias. Al final de esta reunión los participantes deberán definir apropiadamente los conceptos de resonancia magnética, spin, precesión, constante giromagnética, frecuencia del Larmor y nutación. Ubicar el lugar de las radiofrecuencias en el espectro de ondas electromagnéticas y su interacción con los tejidos biológicos. Entender el efecto de la intensidad del campo magnético sobre los protones excitables. Conocer las definiciones operativas de relajación longitudinal o T1 y relajación transversal o T2. Introducción. Para los técnicos y radiólogos que realizan e interpretan imágenes de resonancia magnética RM, es fundamental comprender los mecanismos que se utilizan para generar los datos de la imagen. Esto es especialmente importante en la RM, donde el contraste de la imagen puede variar de forma sutil o drástica según cómo se adquieran los datos. Conceptos iniciales. Producción de un campo magnético. Cuando un electrón viaja a lo largo de un cable, se produce un campo magnético alrededor del electrón, Fig 1. Cuando fluye una corriente eléctrica en un cable que forma un bucle, ciclo, se formará un campo magnético grande perpendicular al bucle. Figura 1. Electrones fluyendo a lo largo de un cable. Una corriente eléctrica en una espiral de cable producirá un campo magnético, flecha negra, perpendicular a la espiral. E igual a electrón. La resonancia ayuda a una transferencia eficiente de energía. Esto es cierto, por ejemplo, al empujar a un niño en un columpio. El niño se balanceará con una frecuencia específica. Si empujamos el columpio en el momento adecuado, transferiremos energía eficientemente al columpio y al niño. Si empujamos constantemente en el momento adecuado, estaremos en resonancia con el columpio, y la eficiente transferencia de energía permitirá que el niño se balancee más alto. Es necesaria una fuente de protones de hidrógeno, protones en los núcleos de los átomos de hidrógeno, asociados a las moléculas de grasa y agua, para formar nuestra señal de RM. El protón de hidrógeno tiene carga positiva y gira sobre su eje, como un trompo. Este protón giratorio con carga positiva actúa como un pequeño imán, Fig 2. Por lo tanto, los protones de hidrógeno de nuestro cuerpo actúan como muchos pequeños imanes. El campo magnético principal de un sistema de RM proviene de una gran corriente eléctrica que fluye a través de cables que forman un bucle en el imán del sistema de imagen, Fig 3. Un sistema de RM clínico típico tiene una intensidad de campo magnético de 1,5 T, Tesla, un T igual a 10.000 Gauss. Los cables están sumergidos en helio líquido, a temperaturas superconductoras, lo que permite utilizar corrientes muy elevadas para generar el intenso campo magnético. El imán se puede inyectar con una fuente de alimentación, para inyectar corriente eléctrica en las bobinas de cable, y posteriormente se puede retirar la fuente de alimentación. El sistema de imagen puede retener esta corriente eléctrica durante muchos años, sin necesidad de inyectar corriente eléctrica adicional, con una pérdida mínima de corriente eléctrica y una disminución mínima de la intensidad del campo magnético. Los niveles de helio líquido del imán deben rellenarse a intervalos regulares, desde una vez al mes hasta una vez cada pocos años, según el diseño del imán. Figura 2. Protón de hidrógeno. El protón de hidrógeno, y con carga positiva gira sobre su eje y actúa como un pequeño imán. N igual a norte, S igual a sur. Figura 3. Campo magnético principal. Una corriente eléctrica elevada en bucles de alambre a temperaturas superconductoras producirá un campo magnético muy grande. N igual a norte, S igual a sur. Al combinar estos elementos básicos, existen protones en el cuerpo, con carga positiva y girando sobre sus ejes, que actúan como pequeños imanes. Su orientación es aleatoria, de modo que sus campos magnéticos no se suman, sino que se cancelan, Fig 4. Al colocar estos protones en un campo magnético intenso, llamado E0, algunos tenderán a alinearse en la dirección del campo magnético y otros en la opuesta. Los campos magnéticos de muchos protones se cancelarán, pero un ligero exceso de protones se alineará con el campo magnético principal, lo que produce una magnetización neta, paralela a este. Esta magnetización neta se convierte en la fuente de nuestra señal de RM y se utiliza para generar imágenes de RM. Figura 4. Alineación de los protones con el campo E0. Sin campo magnético externo, los protones de hidrógeno, I, se orientan aleatoriamente. Cuando los protones se colocan en un campo magnético intenso, B0, se produce una magnetización neta paralela al campo magnético principal. Dado que acabamos de introducir una referencia a una dirección, es importante analizar el sistema de coordenadas, que nos orientará para futuras discusiones. La dirección paralela al campo magnético principal es la dirección longitudinal, también denominada dirección Z, Fig 5. En los imanes superconductores cilíndricos típicos de 1,5 T, la dirección Z es horizontal y corresponde a la dirección cabeza-pie, o pie-cabeza. El plano perpendicular a esta dirección se denomina plano transversal o plano XY. En un paciente en decúbito supino con la cabeza hacia adelante en un imán superconductor, la dirección X suele ser la dirección izquierda-derecha del paciente y la dirección Y, la dirección antero-posterior. Curiosamente, el plano transversal coincide con el plano axial de los imanes típicos de 1,5 T. Figura 5. Sistema de coordenadas. En una unidad de imágenes típica de 1,5 T con orificio cilíndrico, el eje Z, dirección longitudinal, suele estar alineado con el campo magnético principal, el plano perpendicular a este se denomina plano transversal. Un trompo gira sobre su eje. La fuerza de la gravedad intenta jalarlo para que caiga. La combinación de la gravedad y el movimiento giratorio provoca la precesión del trompo. Lo mismo ocurre con la precesión nuclear. Hay protones que giran y actúan como pequeños imanes. Si colocamos estos protones giratorios en un campo magnético intenso, la fuerza del campo magnético interactúa con ellos y provoca su precesión, Fig 6. Lo importante es la frecuencia de precesión. ¿Cuántas revoluciones por segundo precesa un protón? Debemos conocer esta frecuencia de precesión, al igual que la frecuencia del movimiento pendular de un columpio infantil. Es esta frecuencia de precesión del protón la que nos permite crear una situación mediante la cual el fenómeno de resonancia se puede utilizar para transferir energía eficientemente a los protones. La frecuencia de precesión del protón se determina mediante la ecuación de Larmor, donde la frecuencia de precesión, F, es igual a una constante multiplicada por la intensidad del campo magnético principal, Fig 7. Esta constante se denomina razón giromagnética y es una característica de cada tipo de núcleo. Para los protones de hidrógeno, la razón giromagnética es de 42,6 MHz/diagonal T, MHz por Tesla.
La intensidad del campo magnético principal, B0, depende del diseño del imán. Para un sistema de resonancia magnética superconductor típico, la intensidad del campo magnético puede ser de 1,5 T. La frecuencia de precesión será entonces de 42,6 MHz barra diagonal T igual a 1,5 T, o aproximadamente 64 MHz, 64 millones de veces por segundo. Figura 6. Precesión. La precesión de un trompo y la precesión nuclear son similares en que una fuerza externa combinada con el movimiento de giro causa la precesión. Figura 7. Ecuación de Larmor. Esta ecuación permite determinar la frecuencia de precesión de un protón en un campo magnético. La energía de radiofrecuencia RF se presenta en forma de campos magnéticos y eléctricos rápidamente cambiantes, generados por electrones que viajan a través de bucles de cable. La dirección del flujo de corriente cambia rápidamente en radiofrecuencias. El campo magnético, generado por el flujo de electrones, también cambia rápidamente de dirección. Las estaciones de radio y televisión transmiten en frecuencias en megahercios, por lo que una transmisión a 89,9 en su sintonizador de FM es en realidad a 89,9 megahercios. Esta energía de RF no dista mucho de las frecuencias de precesión de un imán de 1.5 T, 64 MHz, y es una de las razones por las que los sistemas de RM deben estar protegidos de las señales de RF externas. En el sistema de RM, esta energía de RF se transmite mediante una bobina de transmisión de RF, por ejemplo, bobina corporal, bobina de cabeza, bobina de rodilla. Normalmente, la RF se transmite durante un corto periodo de tiempo, esto se denomina pulso de RF. Este pulso de RF transmitido debe estar en la frecuencia de precesión de los protones, calculada a través de la ecuación de Larmor, para que se produzca la resonancia y para una transferencia eficiente de energía desde la bobina de RF a los protones. Recordemos que cuando los protones de nuestro cuerpo se sitúan cerca de un campo magnético intenso, sus campos magnéticos se combinan para formar una magnetización neta. Esta magnetización neta apunta en una dirección paralela al campo magnético principal, también llamada dirección longitudinal. A medida que se absorbe energía del pulso de RF, la magnetización neta gira en dirección opuesta a la longitudinal, Fig 8. La magnitud de la rotación, denominada ángulo de giro, depende de la intensidad y la duración del pulso de RF. Si el pulso de RF gira la magnetización neta hacia el plano transversal, se denomina pulso de RF de 90 grados. Si el pulso de RF gira la magnetización neta 180 grados en la dirección Z, se denomina pulso de RF de 180 grados. La intensidad o la duración del pulso de RF se pueden controlar para girar la magnetización neta a cualquier ángulo. Veremos que los pulsos de RF de 90 grados y 180 grados son importantes cuando se analiza el eco de spin SE y que los ángulos de giro más pequeños son importantes cuando se analizan técnicas de obtención de imágenes rápidas como en el caso de las imágenes de eco de gradiente recuperado, GRE. Figura 8. Absorción de energía de RF. Izquierda, antes de un pulso de RF, la magnetización neta, flecha negra pequeña, está alineada paralelamente al campo magnético principal y al eje Z. Centro y derecha, un pulso de RF a la frecuencia de Larmor permite que los protones absorban energía, lo que provoca que la magnetización neta gire en dirección opuesta al eje Z. Ahora podemos aplicar los conceptos fundamentales presentados anteriormente a situaciones de RM más complejas. La magnetización neta alineada con la dirección longitudinal se denomina magnetización longitudinal. Tras un pulso de RF de 90 grados que rota la magnetización longitudinal hacia el plano transversal, esta magnetización se denomina magnetización transversal. Tras un pulso de RF de 90 grados, la magnetización longitudinal es cero. La magnetización comienza entonces a recuperarse en dirección longitudinal, Fig 9. Esto se denomina relajación longitudinal o relajación T1. La velocidad de recuperación de esta magnetización longitudinal varía según los protones asociados a los distintos tejidos y constituye la fuente fundamental de contraste en las imágenes ponderadas en T1. T1 es un parámetro característico de cada tejido, que también depende de la intensidad del campo magnético principal, y está relacionado con la velocidad de regeneración de la magnetización longitudinal. La magnetización neta no vuelve a rotar, sino que aumenta en una dirección siempre paralela a la dirección longitudinal, que es la dirección del campo magnético principal. Podemos representar gráficamente este efecto, Fig 9. La definición de T1 es el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en alcanzar el 63% de su valor final, suponiendo un pulso de RF de 90 grados, Fig 10. La magnetización de tejidos con diferentes valores de T1 se regenerará en dirección longitudinal a diferentes ritmos. La sustancia blanca cerebral tiene un tiempo T1 muy corto y se relaja rápidamente. El líquido cefalorraquídeo, LCR, tiene un T1 largo y se relaja lentamente. La sustancia gris tiene un T1 intermedio y se relaja a una velocidad intermedia, Fig 11. Si creáramos una imagen en un momento en el que estas curvas estuvieran muy separadas, obtendríamos una imagen con un alto contraste entre estos tejidos. Por lo tanto, la sustancia blanca contribuye a los píxeles más claros, el LCR a los más oscuros y la sustancia gris a los píxeles con tonos de gris intermedios. Este tipo de mecanismo de contraste se denomina contraste ponderado en T1. Si creáramos una imagen en un momento en el que las curvas no estuvieran muy separadas, la imagen no tendría mucho contraste ponderado en T1. Figura 9. Relajación longitudinal, T1. La aplicación de un pulso de RF de 90 grados anula la magnetización longitudinal. Con el tiempo, la magnetización longitudinal volverá a crecer en dirección paralela al campo magnético principal. Figura 10. Definición de T1. T1 es una característica del tejido y se define como el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en volver a crecer hasta el 63% de su valor final. Figura 11. Contraste ponderado en T1. Distintos tejidos presentan diferentes tasas de relajación en T1. Si se obtiene una imagen en un momento en el que las curvas de relajación están muy separadas, el contraste ponderado en T1 se maximizará. Man igual a magnetización. La descripción de la relajación T2, o transversal, comienza con la magnetización neta alineada con la dirección Z y un pulso de RF de 90 grados que rota esta magnetización neta hacia el plano transversal, Fig 12. Cabe recordar que la magnetización neta se compone de las contribuciones de muchos protones, todos en precesión. Durante el pulso de RF, los protones comienzan a precesar juntos, se enfasan. Inmediatamente después del pulso de RF de 90 grados, los protones siguen en fase, pero comienzan a desfasarse debido a varios efectos. Estos efectos se enumeran en la tabla 1. Tabla 1. Efectos que causan desfase de T2 asterisco y T2. Causas de desfase en T2 asterisco. Causas de desfase en T2. Interacción spin. Inhomogeneidades del campo magnético. Susceptibilidad magnética. Efectos de desplazamiento químico. Interacción spin. Se analizará el desfase debido a uno de estos efectos, indiferencias del campo magnético.
Recordemos que la ecuación del Larmor permite determinar la frecuencia de precesión de un protón como el producto de la relación giromagnética por la intensidad del campo magnético principal. La relación giromagnética es constante, sin embargo, debido a limitaciones del hardware, el campo magnético principal no es perfectamente homogéneo en todo el volumen de imagen. Por lo tanto, los protones que experimentan intensidades de campo magnético ligeramente diferentes procesarán a frecuencias del Larmor ligeramente distintas. Los protones que estaban en fase inmediatamente después del pulso de RF de 90 grados, al procesar a frecuencias ligeramente diferentes, comenzarán a desfasarse. El desfase normalmente se produce debido a los cuatro efectos, y en este caso, el desfase puede denominarse decaimiento T2 asterisco, T2 estrella, o relajación T2 asterisco. El desfase debido a tres de los efectos puede revertirse mediante un truco especial que se describe más adelante. En este caso, cuando el desfase se debe únicamente al efecto denominado interacciones spin-spin, el desfase puede denominarse decaimiento de T2 o relajación de T2. T2 es un parámetro característico de un tejido específico que caracteriza la velocidad de desfase de los protones asociados a dicho tejido. Podemos medir la cantidad de magnetización transversal con una bobina receptora. Recordemos que una corriente eléctrica en un cable produce un campo magnético perpendicular a la espira del cable. La medición de la magnetización transversal, que constituye nuestra señal de RM, se produce mediante un efecto opuesto. En este caso, la magnetización transversal, que es un campo magnético, puede inducir una corriente en una espira del cable, Fig 13. Esta corriente eléctrica inducida se digitaliza y registra en el sistema de RM para su posterior reconstrucción como imagen de RM. Cuando la magnetización transversal está completamente en fase, la señal de RM media alcanza su máximo. Cuando la magnetización transversal comienza a desfasarse, la señal de RM media comienza a disminuir hasta que la magnetización se desfasa por completo, momento en el cual la señal de RM media es 0, Fig 12. El T2 se define como el tiempo que tarda la magnetización transversal en decaer al 37% de su valor original, Fig 14. Los distintos tejidos tienen diferentes valores de T2 y se desfasan a distintas velocidades. La sustancia blanca tiene un T2 corto y se desfasa rápidamente. El LSR tiene un T2 largo y se desfasa lentamente. La materia gris tiene un T2 intermedio y se desfasa de forma intermedia, Fig 15. Podemos aprovechar estas diferencias y generar imágenes basadas en este mecanismo de contraste, denominado contraste ponderado en T2. Si creáramos una imagen en un momento en el que las curvas de magnetización transversal estuvieran muy separadas, obtendríamos un alto contraste entre los tejidos. Veríamos que el LSR se asocia con píxeles más claros, la materia blanca con píxeles más oscuros y la materia gris con píxeles de nivel de gris intermedio. Si creáramos una imagen en un momento en el que las curvas no estuvieran muy separadas, la imagen no tendría mucho contraste ponderado en T2. Los procesos de relajación en T1 y T2 ocurren simultáneamente. Tras un pulso de RF de 90 grados, se produce el desfase de la magnetización transversal, desintegración en T2, mientras que la magnetización longitudinal vuelve a crecer paralelamente al campo magnético principal. Tras unos segundos, la mayor parte de la magnetización transversal se desfasa y la mayor parte de la magnetización longitudinal ha vuelto a crecer. Figura 12. Relajación transversal, T2 asterisco. Inmediatamente después de la aplicación de un pulso de RF de 90 grados, la magnetización transversal se maximiza. Posteriormente, comienza a desfasarse debido a varios procesos, tabla 1. Las señales de estos protones desfasados comienzan a cancelarse y la señal de RM disminuye. Figura 13. Medición de la señal de RM. Un campo magnético, flecha negra, cercano y perpendicular a una espira de alambre produce una corriente eléctrica en la espira. Esta corriente puede digitalizarse y almacenarse para su posterior reconstrucción en una imagen de RM. Figura 14. Definición de T2. T2 es una característica del tejido y se define como el tiempo que tarda la magnetización transversal en disminuir al 37% de su valor inicial. Figura 15. Contraste ponderado en T2. Distintos tejidos presentan diferentes tasas de relajación en T2. Si se obtiene una imagen en un momento en el que las curvas de relajación están muy separadas, el contraste ponderado en T2 se maximizará. Mag igual a magnetización. El eco de spin es el truco que permite recuperar el desfase debido a todos los efectos, excepto las interacciones spin-spin. Tras un pulso de RF de 90 grados, los protones que estaban en fase comienzan a desfasarse en el plano transversal debido a los efectos descritos anteriormente, representados por spines que van más rápido que el promedio y spines que van más lento que el promedio, Fig 16. Tras cierto tiempo, si se aplica un pulso de RF de 180 grados, los spines rotarán hacia el eje opuesto. Ahora, en lugar de que los spines continúen desfasándose, comenzarán a refasarse. Los spines se volverán a unir y la señal media con nuestra bobina receptora aumentará, formando una señal máxima y luego disminuirá a medida que los spines se desfasan de nuevo, Fig 17. En este momento, se podría aplicar otro pulso de RF de centésimo octogésimo para refasar los spines. El refase de los spines forma un eco llamado eco de spin. El tiempo transcurrido entre el pico del pulso de RF de 90 grados y el pico del eco se denomina tiempo hasta el eco, tiempo de eco T. Nótese que la curva formada al conectar los picos de los ecos representa el decaimiento por efectos T2, interacciones spin-spin, mientras que el decaimiento inicial más rápido observado inmediatamente después del pulso de RF de 90 o durante la formación del eco se debe a efectos T2 asterisco, que incluyen todos los procesos de decaimiento enumerados en la tabla. Lo que no se ha explicado es por qué el decaimiento debido a tres de los procesos puede revertirse, pero el decaimiento debido a un solo proceso, las interacciones spin-spin, no puede revertirse. Continuaremos con el ejemplo de las inhomogeneidades del campo magnético para explicar esto. Aunque el campo magnético no es perfectamente homogéneo, las imperfecciones permanecen constantes a lo largo del tiempo y no se mueven. Aprovechamos esto con el eco de spin y el pulso de RF de 180 grados. Si un protón experimenta un aumento local en la intensidad del campo magnético que no experimenta un protón vecino, precesará más rápido que su vecino. Debido a que esta imperfección en el campo magnético es constante, el protón siempre girará más rápido que su vecino. Antes del pulso de RF de 180 grados, el protón gira más rápido, alejándose de su vecino. Después del pulso de RF de 180 grados, los spines se invierten y sus direcciones se pueden considerar invertidas, de modo que ahora el protón más rápido queda detrás de su vecino y puede alcanzarlo porque sigue girando más rápido. Por otro lado, las interacciones spin-spin son interacciones aleatorias entre protones que causan cambios locales aleatorios en los campos magnéticos que experimentan, lo que causa desfase. Dado que se trata de un proceso aleatorio, el desfase debido a este efecto no puede revertirse. En referencia a las figuras 14 y 15 para la desintegración de T2, se podrían dibujar figuras similares que muestran la desintegración de T2 asterisco. Como se explica más adelante, se puede producir un eco sin aplicar un pulso de RF de 180 grados utilizando únicamente gradientes. En este caso, la velocidad de refase y desfase del eco se vería a todos los efectos enumerados en la tabla.
Si creáramos una imagen en un momento en el que las curvas de magnetización transversal estuvieran muy separadas, tendríamos un alto contraste ponderado en teos asterisco entre los tejidos de nuestra imagen. Diagramas de secuencia de pulsos. Hemos analizado conceptos fundamentales y los hemos utilizado para describir la relajación y el contraste en T1 y T2. Para la resonancia magnética, necesitamos aprender a crear y controlar este contraste. Esto se puede lograr describiendo la secuencia de pulsos de RM, que muestra la temporización de ciertos eventos durante la adquisición de RM. Los eventos que se analizarán incluyen los pulsos de RF y la señal que se forma a partir de estos pulsos. Otros eventos que se incluyen en los diagramas de secuencia de pulsos son la temporización de los pulsos de gradiente. Son responsables de localizar las señales de los protones que se encuentran en diferentes posiciones del cuerpo, en nuestras imágenes tridimensionales, mediante la formación de secciones de imagen y píxeles en dichas secciones. La temporización de los pulsos de gradiente se incluirá en las figuras de secuencias de pulsos, en gris. Las líneas horizontales en el diagrama de secuencia de pulsos de la figura 18 indican la temporización relativa de los eventos. Se muestran líneas para la temporización de los pulsos de RF, la señal formada a partir de estos pulsos y el momento en que la señal se digitaliza para su almacenamiento en el ordenador de adquisición mediante el convertidor analógico digital, ADC. 16. Mecanismo del eco de spin. Tras el inicio del desfase de la magnetización transversal en el plano transversal, la aplicación de un pulso de RF de 180 grados rotará los espines del protón hacia el eje opuesto. Esta rotación permitirá que los espines se refasen y formen un eco. 17. Formación de ecos de spin. La aplicación de un pulso de RF de 90 grados produce una señal inmediata, denominada decaimiento por inducción libre, FIT, que se desfasa rápidamente debido a los efectos teos asterisco. La aplicación de un pulso de RF de 180 grados permitirá la formación de un eco a la vez T. Múltiples pulsos de 180 grados formarán múltiples ecos. Mag igual a magnetización. Figura 18. Diagrama de secuencia de pulsos. Un diagrama de secuencia de pulsos permite mostrar la temporización relativa de ciertos eventos durante la adquisición de imágenes por RM. Se muestra la temporización de los pulsos de RF, la señal formada a partir de estos pulsos y su digitalización. El T se representa como el tiempo hasta el eco, y el tiempo de repetición TR como el tiempo que tarda la secuencia de pulsos en completarse una vez. Esta secuencia de pulsos utiliza un pulso de RF de 90 grados con un pulso de RF de centésimo octogésimo para refasear los espines y formar un eco. Con esta secuencia de pulsos se pueden crear imágenes ponderadas en T1 y T2. AS igual a convertidor analógico digital, en todos los diagramas de secuencia de pulsos, e igual a gradiente. T y TR. Inicialmente, es fundamental utilizar el diagrama de secuencia de pulsos, Fig 18, para describir los parámetros de adquisición de imágenes de RM, T y TR. El T ya se ha descrito como el tiempo transcurrido entre el pico del pulso de RF de 90 grados y el pico del eco formado. Cabe destacar que el pulso de RF de 180 grados se produce a la mitad del tiempo de eco T. Un parámetro aún no abordado es el tiempo de repetición o TR. TR es el tiempo que tarda en completarse la secuencia de pulsos una vez. Asumiremos que los datos sin procesar tienen el mismo número de filas y columnas que la imagen reconstruida. Para secuencias de pulsos básicas, una sola repetición de la secuencia de pulsos proporciona una fila de datos sin procesar. Debemos repetir la secuencia de pulsos tantas veces como sea necesario para obtener tantas filas de datos como se requieran para reconstruir la imagen. Si deseamos adquirir una imagen de RM con una matriz de 256x256 píxeles, esto equivale a 256 filas y 256 columnas de datos. Dado que cada repetición de la secuencia de pulsos proporciona una fila de datos, en 256 columnas, debemos repetir la secuencia de pulsos 256 veces para adquirir todas las filas necesarias. TR es el tiempo que tarda en completarse la secuencia de pulsos una vez. Para adquirir todas las filas de datos, se necesitará un tiempo igual a TR multiplicado por 256. Formación de contraste. Recuerde que el objetivo de la RM es crear imágenes con ciertos contrastes. En las figuras 11 y 15, observamos cómo las magnetizaciones longitudinal y transversal se relajan debido a los efectos T1 y T2. T y TR pueden utilizarse para controlar la ponderación de estos efectos en la imagen. Las figuras 19 a 21 muestran los valores relativos de T y TR para producir estas diferentes ponderaciones de contraste de la imagen. Cuando se minimizan los efectos de la relajación T2, curvas poco separadas, y se maximizan los efectos de la relajación T1, curvas muy separadas, se obtiene una imagen ponderada en T1, Fig 19. Si se minimizan los efectos T1 y se maximizan los efectos T2, se obtiene una imagen ponderada en T2, Fig 20. Si se minimizan tanto los efectos T1 como T2, se obtiene una imagen con ponderación de densidad de protones o densidad de spin, Fig 21. Secuencias de pulsos básicas. A continuación, se describen varias secuencias de pulsos básicas. La primera secuencia de pulsos será la secuencia spin-eco. Se compararán otras secuencias de pulsos con la secuencia spin-eco. Las figuras resaltarán las diferencias entre dicha secuencia de pulsos y la secuencia spin-eco. Spin-eco. La secuencia de pulsos spin-eco, Fig 18, puede producir ponderación de densidad de protones, ponderación T1 y ponderación T2. T y TR se configuran como se explicó anteriormente para lograr estas ponderaciones. Los valores típicos de T y TR para la ponderación T1 a 1,5 T son T igual a 20 ms y TR igual a 500 ms. Los valores típicos para la ponderación T2 son T igual a 80 ms y TR igual a 2000 ms. Al comparar esta figura con la figura 17, se observa que el pulso de RF de 90 grados produce una señal inicial, desintegración por inducción libre, que no se utiliza. El pulso de RF de 180 grados se produce a la mitad del tiempo de T, y el eco se centra en T. La línea de la S, conversor analógico digital, indica que el eco se digitaliza y se almacena en el ordenador como datos sin procesar. Figuras 19 a 21. 19. Parámetros para la ponderación T1. Un T corto, que produce una ponderación T2 mínima, y un TR intermedio, que produce una ponderación T1 máxima, darán como resultado una imagen ponderada en T1. 20. Parámetros para la ponderación T2. Un T largo, que produce una ponderación T2 máxima, y un TR largo, que produce una ponderación T1 mínima, darán como resultado una imagen ponderada en T2. 21. Parámetros para la ponderación de la densidad de protones. Un T corto, que produce una ponderación T2 mínima, y un TR largo, que produce una ponderación T1 mínima, darán como resultado una imagen ponderada por la densidad de protones. Figura 22. Secuencia de pulsos multieco de spin-eco. Esta secuencia utiliza un pulso de RF de 90 grados con múltiples pulsos de RF de centésimo octogésimo para formar múltiples ecos. Cada eco permite crear un conjunto de datos de imagen independiente con diferente ponderación de contraste. El resaltado en gris muestra las diferencias entre esta secuencia de pulsos y la secuencia básica de spin-eco. Eco de spin multieco.
La secuencia de pulsos de eco de spin multieco utiliza múltiples pulsos de RF centésimo octogésimo para generar múltiples ecos, FIC22. Cada eco se produce a un T diferente y se utiliza para formar un conjunto de datos de imagen independiente, con diferentes ponderaciones de contraste, desde la densidad de protones hasta T2. Las diferencias entre esta secuencia de pulsos y la secuencia básica de pulsos de spin eco se destacan en la figura 22. El TR típico puede ser de 2000 ms, con T1 igual a 20 ms y T2 igual a 80 ms, lo que resulta en conjuntos de datos de imagen ponderados en densidad de protones y T2, respectivamente. Eco de spin turbo. La secuencia de pulsos de eco de spin turbo, o eco de spin rápido, se muestra en la figura 23. Observe las diferencias en comparación con la secuencia básica de pulsos de eco de spin. Nuevamente, se utilizan múltiples pulsos de centésimo octogésimo para crear múltiples ecos. Sin embargo, en lugar de que cada eco forme un conjunto de datos de imagen diferente, todos los ecos se utilizan para crear un único conjunto de datos de imagen a mayor velocidad. Se introducirá un nuevo parámetro de adquisición denominado longitud del tren de ecos, que representa el número de ecos que se forman. Recuerde que el eco se digitaliza y sus datos se utilizan para una fila de datos brutos. Recuerde también que la secuencia de pulsos debe repetirse tantas veces como sea necesario para adquirir todas las filas de datos brutos. En la secuencia turbo spin eco, si se producen 4 ecos, cada vez a través de la secuencia de pulsos, los datos digitalizados de estos 4 ecos pueden utilizarse para 4 filas diferentes de datos brutos. Si se necesitan 256 filas de datos brutos y se adquieren 4 filas de datos brutos cada vez a través de la secuencia de pulsos, la secuencia debe repetirse solo 64 veces en lugar de 256. Con una TR igual que en una secuencia spin eco, esto resultaría en un aumento de la velocidad de adquisición de datos de 4 veces. Asimismo, una longitud del tren de ecos de 8 o 16 veces reducirá el tiempo de adquisición de imágenes en 8 o 16 veces, respectivamente. La secuencia de pulsos turbo spin eco permite generar ponderaciones de contraste T1 y T2. Cada eco se producirá en un T diferente y, por lo tanto, tendrá una ponderación de contraste distinta. Sin embargo, existe una manera de utilizar los ecos más cercanos al T de interés para generar la ponderación de contraste deseada. Esto se aclarará cuando comprendamos cómo se adquieren los datos brutos y cómo se utilizan para generar una imagen. Figura 23. Secuencia de pulsos turbo spin eco. Esta secuencia utiliza un pulso de RF de 90 grados con múltiples pulsos de RF de 180 grados. Se forman múltiples ecos y los datos se utilizan para crear un único conjunto de datos. Se llenan varias filas de datos sin procesar durante un periodo TR. Esta característica permite ejecutar la secuencia de pulsos con menos frecuencia, ahorrando así tiempo de captura de imágenes. Figura 24. Secuencia de pulsos de inversión-recuperación. Esta secuencia es similar a la secuencia básica de eco de spin, con la adición de un pulso de inversión inicial de 180 grados. Esta secuencia puede utilizarse para suprimir la aparición de señales no deseadas, por ejemplo, las debidas a grasa o líquido. T igual a tiempo de inversión. Recuperación de inversión. La secuencia de pulsos de inversión-recuperación, FIC24, es útil para suprimir señales no deseadas en imágenes de RM, por ejemplo, señales de grasa o líquido. La ponderación del contraste también se puede controlar mediante la selección de TR y T, como se describió anteriormente. La diferencia entre esta secuencia y la de pulsos de eco de spin radica en que el pulso de RF de 180 grados se produce antes que la secuencia de pulsos de eco de spin regular. El pulso de RF de 180 grados provoca una inversión inicial de la magnetización longitudinal, de modo que se alinea en la dirección Z, como se muestra en la figura 25. A continuación, la magnetización comienza a recuperarse en la dirección del campo magnético principal, Z. La magnetización de los diferentes tejidos recuperará su actividad a diferentes velocidades. Cuando la señal del tejido que se va a suprimir cruza el eje cero, la aplicación de un pulso de RF de 90 grados rotará todas las demás señales hacia el plano transversal. Dado que la señal del tejido en el punto cero es cero, no hay nada que rotar hacia el plano transversal. Por lo tanto, este tejido no aportará brillo a la imagen resultante. El parámetro de adquisición T, tiempo de inversión, es el tiempo transcurrido entre el pulso de RF inicial de 180 grados y el pulso de RF de 90 grados. La grasa se relaja con relativa rapidez, y se utiliza un T corto de aproximadamente 170 ms para suprimir la señal de la grasa con una intensidad de campo de 1,5 T. Este método también puede utilizarse para suprimir la señal de otros tejidos que cruzan el punto cero mediante la aplicación adecuada de T a ese tejido. Figura 25. Inversión de la señal en la secuencia de inversión-recuperación. Tras la inversión inicial de la magnetización longitudinal, se produce relajación T1 y las señales de los diferentes tejidos cruzan el eje cero en momentos distintos. Cuando la señal a suprimir cruza el eje cero, un pulso de RF de 90 grados rotará todas las demás señales al plano transversal para la formación de la imagen. T igual a tiempo de inversión. Eco de gradiente recuperado, GRE. Finalmente, el diagrama de la secuencia de pulsos para la secuencia de eco de gradiente recuperado se muestra en la figura 26. Una inspección inicial muestra que la diferencia entre esta secuencia y la secuencia básica de eco de spin reside en un ángulo de inversión inicial del pulso de RF algo inferior a 90 grados, por ejemplo, 20 o 30 grados, y la ausencia de un pulso de RF de 180 grados. Este ángulo de inversión menor y la ausencia de un pulso de RF de 180 grados permiten que el TR sea mucho más corto, lo que resulta en tiempos de obtención de imágenes muy rápidos. Aunque no existe un pulso de RF de centésimo octogésimo para producir un eco de spin, se pueden utilizar pulsos de gradiente, que no hemos analizado, para desfasar y refasar la señal en el plano transversal y formar ecos de gradiente. En este caso, no se puede producir contraste de imagen ponderado en T2, en su lugar, se puede producir contraste de imagen en T1 y T2 asterisco. Conclusiones. Se han presentado muchos conceptos fundamentales para la comprensión de la resonancia magnética. Será importante que quienes se inician en esta modalidad de imagen repasen estos conceptos y puedan aplicarlos a situaciones más complejas en la resonancia magnética. Inicialmente se abordaron algunos elementos básicos de la resonancia magnética, que sentaron las bases para la posterior discusión de los mecanismos de contraste T1 y T2 y diversas estrategias de adquisición de secuencias de pulsos. Figura 26. Secuencia de pulsos de eco de gradiente. Esta secuencia es similar a la secuencia de eco de spin, excepto que el pulso de RF inicial es menor de 90 grados y no hay un pulso de RF de 180 grados. El desfase y refase de la señal mediante pulsos de gradiente da como resultado la formación de un eco de gradiente, que se utiliza para generar imágenes ponderadas en T1 o T2 asterisco. Secuencias de resonancia magnética en el campo